Sí, se escucha. Ok. Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar la clase de hoy que refiere a la clase de cromatografía. Este no es un tema 100% o exclusivo de diagnóstico inmunológico, sino más bien es una técnica que a lo largo del tiempo se ha ocupado principalmente en cuestiones químicas y en biología. Y ahora poco a poco se ha ido como implementando en diagnóstico inmunológico. Entonces, la base total de este tema, pues usted lo puede encontrar en cualquier otro libro como tal, ¿verdad? Como cromatografía. Y ahí van a encontrar fundamentos, incluso en internet se encuentran fundamentos de la cromatografía y material anexo, digamos, ¿verdad? Todo lo que refiere a la clase que nos interesa que ustedes tengan en su conocimiento, pues trataré de ponerlo en la clase. Si hubiese un material extra que no que les sume a más trabajo, sino que les ayude a la mejor comprensión, yo se lo voy a estar indicando a través del licenciado. Ayer el licenciado les hacía el acceso a un video que al final de la clase lo vamos a poner para que usted vea cómo la inmunología y la química se han unido para darle lugar a estos nuevos métodos. Vamos a comenzar entonces. Sus objetivos y su contenido de la clase lo tienen en el manual. De hecho, es importante que esta clase, junto con la práctica, la lean ambas juntitas, como para ir comprendiendo los pasos, puesto que en el manual de laboratorio están como el paso a paso, y ahí ustedes comprenden un poquito mejor de qué se trata este tema. Entonces vamos a decir que la cromatografía como tal se refiere a la división de componentes dentro de una mezcla. A comienzo de, cuando yo le digo actualmente, no nos referimos a tan actual, ¿verdad? Estamos hablando de en 1903. Este señor, que no sé cómo pronunciarlo porque es muy raro, ahí, Mijail, en verdad, eso. TS, porque no sé cómo en ese idioma lo pronuncian, y Bet, ¿verdad? Hay que ser uno honesto, ¿verdad? Y aceptar, ¿verdad? Que uno no conoce muchas lenguas. Pero lo importante y lo más importante, o sea, eso no se lo voy a preguntar en el examen, lo más importante es que él comenzó a la separación de los pigmentos vegetales, en este caso las clorofilas. No les voy a preguntar cuántos han hecho o han intentado hacer esto en los bachilleratos, porque en años anteriores lo he preguntado y he tenido una negativa completa. Antes, hace que yo pasé en bachillerato, sí nos hacían separar estas clorofilas con una solución de base alcohólica y separábamos los componentes de esta sustancia. La cromatografía entonces se estudió en base a eso, ¿verdad? En base a que la mezcla de componentes dentro de una solución se hacía la separación de esos componentes, y esos componentes cada uno iba dejando un color, como lo podemos ver aquí en el esquema, ¿verdad? Iban dejando un color, y ese color luego se hacía la determinación de ese componente, de ese color, y entonces se decía que el estudio de ese componente, y ahí ya a la forma separada. Entonces, de ahí que se vino el término, pues esto se descubrió de forma más casual y se asignó este término de croma, color y grafos escribir, como los colores de las sustancias escribían hacían su escritura, ¿verdad? Sus componentes. Como les repito, este tema de cromatografía no es 100% a nivel inmunológico, entonces
¿qué es lo que estamos haciendo? Es como que unir dos técnicas como para al uso de inmunología. Entonces, este método entonces se basa en la separación de los distintos componentes de una mezcla y en la retención selectiva de una base estacionaria en la que se hace correr los componentes de esta mezcla. Entonces, luego, cuando ya se han determinado la separación, entonces, como les repito, de que se sigue a identificar y a cuantificar las cantidades de los componentes. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como cromatografía. Entonces, así en general, se conoce en la cromatografía, se conoce que entran en juego dos fases importantes. La fase móvil, que podría ser un gas o un líquido, y la fase estacionaria, que se puede tratar de un sólido o de un líquido fijado a un sólido. Entonces, la fase estacionaria podría ser exactamente, en este caso, este papel, ¿verdad? Con sus especificaciones del caso, o la fase estacionaria podría ser esta columna, ¿verdad? En la que se hace el huir, ¿verdad? O correr una fase móvil, que en este caso podría ser un líquido o un gas. En cuestiones inmunológicas no se ocupa mucho el gas, sino más bien se ocupan con más proporción los líquidos. Entonces, decimos que los componentes de la mezcla van a interaccionarse, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que los componentes van a atravesar a la fase estacionaria, ¿verdad? O la fase sólida, ¿verdad? A distintas velocidades, y se van a ir separando los componentes, como en este caso la representación aquí que les pongo. Y luego entonces estos van a pasar por un detector y va a generar una señal, ¿verdad? Y que pueda depender de la concentración y del tipo del compuesto que nosotros estamos separando. Entonces, la cromatografía en general se va a dividir por la fase estacionaria, se puede dividir por cromatografía plana, en la que incluimos la cromatografía en papel, y en la cromatografía capa fina. Y la cromatografía en columna, donde la fase estacionaria se va a situar en una columna, ¿verdad? O en un elemento de vidrio dado en columna, ¿verdad? Y dentro de esa vamos a mencionar las de afinidad, la de intercambio iónico, la de filtración en gel. Por cuestiones de orden, vamos a empezar de abajo para arriba, para terminar con la cromatografía en papel, que se refiere a la actualmente conocida como inmunocromatografía o pruebas rápidas en inmunología, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo una por una. Puede ser que esta diapositiva la vean varias veces para que nos vayamos ubicando en cuál estamos hablando. También, según el fluido empleado, ¿verdad? La fase móvil se va a distinguir en cromatografía en líquidos y cromatografía de gases, que es lo que les decía, que esto es una clasificación en general, pero que la cromatografía de gases no se utiliza en la parte inmunológica. Bueno, entonces, así veamos primeramente las cromatografías en columna. El fundamento de estas es en que la columna, ¿verdad?, se llena de un gel sintético y se permite que fluya a través de un gel, ¿verdad? Se va a fluir la mezcla que queremos dividir, ¿verdad? Que queremos separar, mejor dicho, no dividir, separar. Son términos
parecidos, pero no, en este caso no sería lo mismo. Entonces la columna se llena de ese gel y según las características físicas de las proteínas se van resultando la detección de una matriz del gel a diferentes distancias. Entonces, si usted ve aquí, está como un tubo, ¿verdad? Una columna de vidrio en la que está un gel y aquí se ha hecho pasar o el huir o correr, ¿verdad? Es la mezcla que queremos separar y aquí pues al final vamos a hacer la obtención de cada uno de los componentes de acuerdo a sus características físicas. La elusión, ¿verdad? Subsecuente, bajo condiciones apropiadas, permite la separación de las proteínas. Entonces este es como el fundamento, ¿verdad?, de una cromatografía en columna, así en general. En la cromatografía en columna, ¿verdad? Aquí algunos esquemas y algunos ejemplos, ¿verdad? Se puede usar para el fraccionamiento de proteínas y el aislamiento de algunas inmunoglobulinas. Si ustedes se fijan aquí en los esquemas, en este de aquí de en medio, usted ve y aquí conforme a la separación y luego ustedes fácilmente pueden hacer la separación por hacer pasar el eluyente, ¿verdad? Y poderlo, como le digo, ir como poniendo en cada, aparte, por aparte, cada uno de los componentes que se han separado. Entonces, en este caso, si nos vamos solo por color, para que no nos mezclemos con nombres, aquí en este tubito se ha obtenido, ¿verdad?, la solución roja, en esta la solución celeste o gris, y en la solución verde, que cada uno va a pertenecer a una proteína diferente. Cuando nosotros decimos que hacemos la determinación por la cantidad o la cuantificación de la sustancia separada, es cuando nosotros lo hacemos pasar por un detector. Este detector, ¿verdad?, como un lector, va ahí, toma la medida de aquella sustancia que se separa, ¿verdad?, y electrónicamente la va a pasar por una gráfica o por una como una tabla de cantidades para darnos el resultado, ¿verdad?, de la cantidad y la determinación de la sustancia que se separó. Entonces, nosotros aquí conocemos el fundamento como tal, ¿verdad? Pero dentro de lo que nosotros hacemos, probablemente no estemos en contacto con hacer la determinación de forma manual y gráfica, sino que ya tengamos un lector que nos lo facilite. Entonces, decíamos que dentro de la cromatografía en columna están tres, ¿verdad? Están la de afinidad, intercambio iónico y la filtración en gel. Entonces vamos a ver cómo se hace la cromatografía de intercambio iónico. Fíjense que aquí vamos a separar las proteínas por diferencias de cargas. Recordemos que si bien es cierto, las proteínas en general tienen carga negativa, como les decía el licenciado, van a depender también de la cantidad de carga, ¿verdad?, y que estén mezcladas con otra sustancia. Entonces, vamos a hacer hacer uso de esa diferencia de cargas y vamos a utilizar una unidad funcional del gel. Es un grupo cargado absorbido sobre una estructura insoluble como la celulosa, la dextrana cruzada, la agarosa o copolímero de acrílico. Vamos a utilizar el dietilaminoetil o el DEAE, que tiene carga positiva,
y el carboximetil que tiene carga negativa. Entonces, si estamos usando un componente de carga positiva, lógicamente lo vamos a utilizar para atraer las cargas, los componentes de carga negativa, y así el carboximetil de carga negativa lo vamos a utilizar para atraer componentes de carga positiva. Así las cosas, entonces vamos a hacer aquí un esquema de lo que es la cromatografía de intercambio iónico. Entonces, si nos fijamos en toda la columna, ¿verdad? De la bureta, si mal no recuerdo el nombre, está en toda la columna, está la mezcla de proteínas, ¿verdad? Que pueden tener más cargas positivas, cargas negativas. Y tenemos en esta columna las cuentas de celulosa cargadas positivamente. Entonces, vamos a hacer correr esta mezcla y lógicamente se van a empezar a atraer, ¿verdad? Las de polos opuestos, ¿verdad? Las negativas, y vamos a dejar fluir, ¿verdad? O eluir. Aquí se utiliza mucho el término de elusión, o sea, eluyente, ¿verdad? Entonces, se va a dejar que el eluyente fluya y se van a separar las de carga positiva. Luego, para nosotros poder recuperar las que quedaron retenidas al principio con las cargas negativas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el amortiguador, cambiar el pH del amortiguador, que nos va a permitir que se suelten esas proteínas, ¿verdad? Por cambio de carga, y entonces van a poderse recuperar. Entonces, ¿cómo se recuperan? Por el cambio de pH en el amortiguador, ¿verdad? Y las proteínas se diluyen en orden creciente de grupos cargados unidos al gel. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Lo utilizamos para separación de IgG, ¿verdad? Que se puede obtener casi libre de todas las proteínas sépticas. Esta es la cromatografía de intercambio iónico. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces seguimos con la otra la otra que es el principio de la cromatografía de la filtración en gel. Esta es un poquito más complicada, pero no difícil. Solo tiene un poquito más de complicación, y es que la filtración en gel utiliza estas perlitas, por decirlo así, en las que se tienen unos pequeños conductos, ¿verdad? Pequeños conductos, y en este caso lo que sucede es que cuando nosotros dejamos eluir, ¿verdad?, la sustancia, en estos pequeños conductos entran las partículas de menor tamaño o las de menor peso molecular, ¿verdad? Entonces, y las más grandes que no logran entrar a esos canalitos se van eluyendo hasta más abajo, ¿verdad? Entonces, las de mayor tamaño van a quedar lógicamente hacia las de mayor tamaño hacia abajo. Entonces, las moléculas pequeñas penetran en los pequeños conductos que se presentan en las bolas de gel, donde la velocidad del flujo del solvente es menor, ¿verdad? Y las moléculas grandes, que son incapaces de penetrar en los pequeños conductos de las bolas del gel, se mueven entre ellas, ¿verdad? Ahí lo ve usted en el dibujito, los puntitos rojos se van moviendo entre ellas, ¿verdad? Y la velocidad del flujo es superior, ¿verdad?, fuera de los conductos, y como consecuencia las moléculas de mayor peso molecular son eluidas antes que las de menor peso, por lo tanto quedan hacia abajo. Entonces, esta separación se consigue por el peso molecular, ¿verdad?
Entonces, como su conocimiento previo que tienen, dentro de las inmunoglobulinas de mayor peso molecular, tenemos la inmunoglobulina M, ¿verdad? Por todo lo que usted ya sabe. Entonces, se puede separar fácilmente de las otras inmunoglobulinas. Y se utilizan, en este método, se utilizan bolitas de gel de dextrana de porosidad variable, y esta porosidad variable lo que permite es que se pueda hacer la separación por el tamaño, por el peso molecular. Entonces, las moléculas van a aparecer en el efluente, ¿verdad?, de la columna en orden decreciente de tamaño, ¿verdad? Entonces, arriba van a estar las de menor peso molecular y las abajo van a estar, abajo de la columna, van a estar en orden, las más pesadas, ¿verdad? Abajo van a estar las más pesadas y arriba las menos pesadas. Y ahí, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? En las bolitas de gel, dentro de las bolitas de gel van quedando las más pequeñitas y luego van fluyendo o eluyéndose las de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, y así se hace la separación de igual forma. La otra en columna es la cromatografía en gel, ¿verdad? En la cromatografía en gel, los usos que ya les mencionaba, que son la separación de inmunoglobulina M, ¿verdad? También se ha utilizado para separar las cadenas H y L de las inmunoglobulinas, y se ha utilizado también para aislar proteínas de Benson-Jones de la orina de pacientes de mieloma múltiple. Ahora, la cromatografía en afinidad. Este es otro método de cromatografía en columna y se refiere exactamente a su nombre lo dice, a la afinidad que hay dentro de todos los componentes químicos o proteínas, la afinidad que haya de una para la otra, ¿verdad? Entonces, aquí echamos mano del término de adsorción, ¿verdad? Y se dice que entonces los componentes según su afinidad, ¿verdad? Entonces se dice que se usa la interacción biológica específica y reversible entre el material del gel, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos algo que sabemos que es afín a la sustancia que queremos aislar para que se quede allí pegadito, ¿verdad? Utiliza una matriz insoluble o pelotitas de dextrán, ¿verdad? Y el gel es capaz de absorber la sustancia a aislar de una solución mixta. Las sustancias absorbidas pueden recuperarse después por el cambio de condiciones experimentales como el pH o la fuerza iónica, ¿verdad? Entonces, en esta solución, en esta mezcla donde había licenciada, le está fallando el micrófono. Sí, no se lo oía. Perdón, repito toda la cromatografía de afinidad entonces. No, quizás después de donde dijo las pelotitas de Dextran, porque ahí fue donde se cortó. Ok. Vale, entonces les digo que se utiliza una matriz insoluble o pelotitas de Dextran, que son estas celestes, ¿verdad? El gel es capaz de absorber la sustancia a aislar en una solución mixta y las sustancias absorbidas pueden recuperarse después de un intercambio o cambio de condiciones experimentales como el pH y la fuerza iónica. No sé si se me escucha. Sí, se escuchó. Ok. Entonces les explicaba de que en este caso, en esta mezcla que está aquí,
estoy hablando de esto, porque son de esas pelotitas rojas y estos rectángulos amarillos. Se le volvió a ir el volumen. Ay, de verdad. Jesucristo, como... Espérenme entonces, espérenme. Licenciada, quizás si está utilizando audífonos, Ajá. el micrófono quizás ha de estar obstruyendo. Quizás lo quito, ¿verdad? Entonces, espérenme. ¿Y ahorita me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Ok. Entonces, les decía de que aquí para no utilizar otros términos más difíciles, solo les digo que las pelotitas rojas son las que no son afines a este componente que yo quiero separar. Y entonces los rectángulos sí se quedan pegaditos, ¿verdad? Allí, afines a ellos, pero cuando yo los quiero recuperar, lo que hago es que cambio ya sea el pH del eluyente o la fuerza iónica, que en este caso sería como cambiar las cargas para yo recuperar estos que se quedaron aquí pegaditos, ¿verdad? Entonces así es como yo logro la separación de estos componentes. No sé si se comprende eso. Ok. Este es otro ejemplo de la cromatografía de afinidad, ¿verdad? Y quedan los primeros componentes afines, quedan pegados en las pelotitas de Dextran, y luego se procede al cambio de amortiguador, ¿verdad? El cambio del eluyente o cambio de pH, y entonces nosotros venimos y separamos, ¿verdad? Los componentes que en este caso deseamos, ¿verdad? Y luego se hace la identificación de ese tipo de componentes que nosotros queremos separar. Entonces, ¿qué usos tiene la cromatografía de afinidad? Tiene la utilidad del aislamiento de la IgG o de la IgG3, el gel con antígenos, ¿verdad? Purificar anticuerpos, la separación de células de linfocitos T y linfocitos B, que tienen marcadores específicos. Entonces lo que se hace es utilizar el marcador específico como para retenerlo, ¿verdad? Y luego entonces se hace la separación de este tipo de células. Entonces, si nos fijamos, lo que se ha hecho es utilizar estos métodos que son para otras condiciones químicas, utilizarlas para las cuestiones inmunológicas, ¿verdad? Por eso les digo que a la hora de buscar una información no la van a encontrar simplemente en una inmunología, sino que también la pueden encontrar en una química. Bueno, entonces, como estábamos hablando de que se dividían de acuerdo a su fase estacionaria, nosotros ahorita ya vimos, ¿verdad? Las fases estacionarias que están en una columna, ¿verdad? Las cuales mencionamos la de afinidad, la de intercambio iónico y la de filtración en gel. Y entonces luego vamos ahora a hablar de la cromatografía plana, que pueden ser en un papel o en la capa fina. Entonces, hablemos de la cromatografía de capa fina. La capa fina se puede utilizar como capa fina, se puede utilizar una sílica gel, alúmina, celulosa, tierra silícea y poliamida, ¿verdad? Que pueden estar en un soporte de vidrio o plástico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pueden utilizar soportes como estos, ¿verdad? De vidrio como estos, en los que se hace correr el componente que yo quiero separar. Entonces lo pongo en un solvente, y esto es como muy parecido
a lo que les decía el experimento de la clorofila, en las que se pone el componente y se le da un solvente a que corra por el papel. Luego, en este tiempo que usted le está dando, ¿verdad? Aquí dice tiempo cero, en el que yo lo puse, y tiempo de 30 minutos. Entonces, a los 30 minutos, este solvente por capilaridad ha ascendido a la capa fina que nosotros hemos puesto y se ha separado, ¿verdad? En este caso, por colores, ¿verdad? Luego se hace la identificación del componente, ¿verdad? Y por supuesto aquí ya se logró la separación, solo necesitamos hacer la identificación que puede ser de acuerdo a patrones o lectores y ya se sabe en el patrón si el color azul, a qué sustancia pertenece, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es prácticamente la cromatografía en capa fina. Entonces, la separación se consigue mediante la diferencia entre las fuerzas de adhesión de las moléculas de los componentes a fase móvil, que es el disolvente, que veíamos ahí en el fondo de la cajita, ¿verdad? Y a una fase estacionaria, que en este caso es la capa fina. Esta diferencia se traduce en un mayor o menor desplazamiento o movilidad de cada componente individual, lo cual permite su separación e identificación. ¿Para qué hemos utilizado esto? Es para la separación o análisis de mezclas de aminoácidos. Entonces, aquí dejamos la parte de la capa fina y comenzamos en la parte de la cromatografía en papel o inmunocromatografía. Perdón, permítanme. Entonces, en este momento, vamos a entrar ya a la parte más inmunológica en la que usted más se identifica, porque es la que quizás usted más va a hacer en el laboratorio o más de alguien de ustedes ya lo ha hecho en el laboratorio o en casa, puesto que vamos a hablar de este tipo de pruebas que son hasta cierto punto caseras, ¿verdad? Dentro de estas está la inmunocromatografía que se utiliza para la detección de embarazo, que usted la puede comprar en una farmacia y la hace fácilmente en su casa, ¿verdad? Y así el punto es tan fácil como colocar la muestra en un depósito y esperar que exista la lectura, ¿verdad? Para aquellos que ya la han visualizado en vivo, ¿verdad? Por decirlo así. Pero aquí, en este momento, no solo vamos a ver que el cambio de color o una rayita, dos rayitas, la rayita azul, la rayita morada, es positivo, etc. Pues eso lo puede hacer cualquier persona sin necesidad de pasar por diagnóstico inmunológico. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es estudiar cada una de las etapas de las que están sucediendo y cada uno de los componentes que tiene en estas plaquitas, ¿verdad? Todas pueden ser diferentes de ¿cómo se dice? Diferentes tamaños, de diferentes formas, ¿verdad? Pero todas tienen que tener o más bien todas tienen el fundamento, ¿verdad? De utilizar inmunoreactantes conocidos para ver qué es lo que estamos buscando de igual forma, ¿verdad? Podemos utilizar este tipo de cromatografía o inmunocromatografía, la podemos utilizar tanto para buscar antígenos como para buscar anticuerpos, ¿verdad? De hecho, para los que ya vieron el video, ¿verdad? El video trata de la famosa detección de antígenos del COVID-19, ¿verdad? Que ahora se está utilizando mucho y está haciendo de forma muy práctica para encuestas epidemiológicas. Entonces, vemos que esta plaquita, por supuesto, es
Ahora que lo recuerdo, tengo un material de la especificación de cada una de los materiales utilizados. Creo que lo tengo aquí en la máquina. Si lo tengo a la mano, se lo voy a hacer llegar. Si lo tengo en la universidad, sí ya va a ser más difícil. Pero bueno, para que usted vea el hecho de que cada componente, o sea, se ve muy sencillo, pero el que se dedica a no solo a hacerla, sino que a fabricarla, realmente tiene un reto bastante grande al cumplir con todos los estándares de cada uno de los materiales que se utilizan. Entonces, este es un esquemita, ¿verdad? Como así como desglosado, en el que se habla, ¿verdad? Que en la inmunocromatografía, ¿verdad? Aquí tenemos la vista superior y lateral, ¿verdad? Esta es la superior, como que yo lo estoy viendo desde arriba, y esta es la lateral, ¿verdad? Entonces, dice que el número 1, ¿verdad? Que es este, blanquito, es la tarjeta plástica adhesiva, ¿verdad? Y el 2 es la membrana de nitrocelulosa, que es el papel, digamos, el papel entre comillas, que es el que se utiliza, ¿verdad? El 3 y el 4 es la línea de reacción de anticuerpos contra el antígeno que se busca, ¿verdad? Y esta, la 3 y la 4, es la línea, ¿verdad?, que se busca, y la línea del control de anticuerpos anticonjugados respectivamente. Luego en la 5 es la almohadilla del conjugado, y en la 6 es la almohadilla de la muestra, y la 7 ya es la almohadilla absorbente de todo el líquido que sobra, ¿verdad? Entonces prácticamente hemos colocado la muestra por acá. La muestra corre por toda la nitrocelulosa y llega hasta que el sobrante se absorbe, y lógicamente en su paso van sucediendo algunos cambios inmunológicos que queremos que usted comprenda, y la base inmunológica de este tipo de pruebas, ¿verdad? Porque como le repito, no solo es de ver cambios de colores o formación de rayitas de colores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo adentro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa plaquita? En esa plaquita probablemente, ¿verdad?, nosotros estemos buscando, ya sea que busquemos antígenos o anticuerpos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros probablemente estemos buscando, ¿verdad?, antígenos, probablemente, como les dije. Entonces, en este caso, en una línea de conjugado, ¿verdad?, nosotros vamos a tener ya los anticuerpos formados, preformados, ¿verdad?, para el antígeno que nosotros andamos buscando. Y también tenemos los anticuerpos que están marcados, en este caso puede ser con selenio o también puede ser oro coloidal, ¿verdad? Y que están marcados como para que nos facilite ver o visualizar en la línea de color que se va a formar. Entonces, en este caso que nosotros estamos colocando una muestra en la que sí va a haber antígeno, que es el paso 2, ¿verdad? Nosotros vemos que este antígeno se unió a su anticuerpo específico, ¿verdad? Y en otro punto, en otro epitopo del antígeno, se unió el anticuerpo marcado, ¿verdad? Y entonces eso me va a hacer permitir que se vea una banda de color. Si en este caso, este es el control, ¿verdad?, la línea de control. Si en este caso nosotros vemos que en el control se forma mejor dicho, regresando, en la línea del control siempre debe de estar coloreado, porque eso es exactamente mi control, que el test está siendo hecho correctamente, ¿verdad? Entonces, si el control no colorea, no está hecha bien nuestra prueba, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros necesitamos que
que tengamos listos nuestros controles. Entonces, cuando la prueba o el test está detectando el antígeno, se unen a epitopos diferentes del antígeno, los anticuerpos, tanto el que está ya pegadito en la línea como el que está el anticuerpo marcado. Y si no, si eso no sucede, entonces en un momento no se va a unir, se va a barrer, y entonces no se va a colorear la línea del test, pero la línea de control siempre va a estar coloreada. Entonces, veámoslo acá en este esquema. Tal vez aquí lo veamos mejor. En este caso, esta es una prueba positiva en la que nosotros andamos buscando siempre antígenos, ¿verdad? Entonces, el antígeno se une a mi anticuerpo marcado por selenio u oro coloidal. Entonces se une en un epitopo del antígeno. Si usted se fija, aquí está como que es lápiz, ¿verdad? Chiquitín. Y este anticuerpo marcado con este oro y selenio coloidal se une a este anticuerpo. Y empiezan a correr juntitos, digamos. A correr juntitos. Y luego entonces se va a unir a una línea de la plaquita, ¿verdad? Que podría ser ya este nivel de la plaquita, en la que está el anticuerpo para otro epitopo del antígeno y que es este triangulito, como triangulito. Entonces ahí ya se une y se une todo exactamente el conjugado, a lo que le llamamos conjugado. Este conjugado entonces va a estar formado del anticuerpo marcado y del anticuerpo no marcado en este caso, y por supuesto la unión del antígeno a estos dos anticuerpos. Entonces, si el antígeno está presente, se va a formar, ¿verdad? Es una prueba positiva, recuerden, se va a formar esta línea. Y por supuesto todo va a seguir corriendo, los que se tienen que unir se unen, los que quedaron sin unirse siguen corriendo, ¿verdad? Y por supuesto aquí hay un anticuerpo, anticuerpo IgG, ¿verdad? Que aquí muchos los confunde esto del anticuerpo antirratón. Esto los confunde lo del antirratón, pero no le haga caso al ratón. Solo hágale caso que es un anticuerpo que se unen, ¿verdad? Los dos, y por supuesto uno de ellos es el que está marcado y es donde queda marcada la línea de color. Un poco complicado para una visualización tan sencilla, ¿verdad? Pero como usted va a ser licenciado en laboratorio clínico, tiene que entender todas esas cosas. Una mente diferente a la suya, que no lo va a ver con ojos de anticuerpo y de antígeno, pues solo va a decir rayita roja, 2 rayitas correcto, 1 rayita control es correcto. Pero, o sea, me explico, no solo es de saber si rayitas y no rayitas, ¿verdad? Sino que más bien qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estamos usando para una determinación, en este caso de antígenos o si fuera el caso de anticuerpos. Entonces, en uno negativo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En un negativo, pues está la muestra, tenemos la muestra, ¿verdad? No va antígeno ahí, no va nada de antígeno. ¿Cómo se llama? Siempre el eluyente, ¿verdad? La muestra se va a ir corriendo, va a hacer correr el anticuerpo marcado. El anticuerpo marcado no tiene cómo unirse al segundo anticuerpo que tenían para los epitopos del antígeno y sigue corriendo, ¿verdad? No hay nada que lo detenga, sigue corriendo. Y este anticuerpo marcado se va a unir al otro anticuerpo, ¿verdad? Al que le llamamos anticuerpo antirratón. Y entonces está contra otro sitio de unión
del anticuerpo marcado, ¿verdad? Y ahí es donde marca solo la línea del control. Entonces, así las cosas, lógicamente allí ya no se va a marcar la línea de muestra o de test, sino que solo la línea de control. Entonces, prácticamente, inmunológicamente, eso es lo que sucede en una inmunocromatografía. Así, para búsqueda de antígenos y así podría ser de forma diferente para búsqueda de anticuerpos. Entonces, en este caso, nosotros, como les repito, conocemos o tenemos uso de varias determinaciones, ¿verdad? Todo es cuestión que conozcamos el anticuerpo o el inmunoreactante conocido, ¿verdad? Y en este caso, fue como en el caso del COVID, fue como muy fácil, se dice fácil, pero fue como muy fácil en este sentido del fabricante, ya teniendo el antígeno o ya teniendo lo que íbamos a buscar, en este caso el antígeno, pues crear sus anticuerpos de forma química, ¿verdad? De forma sintética, y entonces utilizarlo para la detección. Y pues ahora que lo estamos utilizando, no se utiliza solo para virus, se utiliza también para bacterias, ¿verdad? Y para algunos búsqueda de anticuerpos de algunos parásitos. Entonces, y en este caso, la que más nosotros conocemos es la prueba de embarazo, ¿verdad? La prueba de común, prueba rápida de detección de embarazo, que lo que se está buscando siempre es y usted por lo general ya lo conoce, es la prueba, lo que detecta es la hormona gonadotropina coriónica humana. Decirlo así, que no es fácil en la fabricación, más es fácil en la elaboración y en la lectura del sistema, ¿verdad? De la prueba. El material del que yo les hablaba es prácticamente el cuidado que debemos de tener en cada uno de las estructuras que se ponen. El control de calidad que se debe de tener en qué tamaño debe de tener el pad de muestra, la cantidad de muestra que ponemos, ¿verdad? El poro de absorción que debe de tener la nitrocelulosa o la membrana que utilizamos para que se haga el recorrido de la muestra, la capacidad de absorción que debe de tener el pad de absorción al final de la muestra, la fabricación del oro coloidal para que vaya todo bien medido, ¿verdad? Y por supuesto la obtención tanto de antígenos como de anticuerpos que se utilizan en el sistema, ¿verdad? Entonces, cuando usted con su mente más allá de solo estar en un laboratorio haciendo determinaciones, puede irse a una área en la que le toque ya la fabricación de este tipo de cosas, como una ingeniería de este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde ya entra la complicación del asunto, ¿verdad? Entonces, este tipo de muestras, este tipo de pruebas, perdón, que son ahora ya en este tiempo comunes, fáciles de usar, ¿verdad? Sin embargo, tienen el cuidado o se debe de tener los cuidados que ya les he mencionado. Entonces, creo que esto es lo que les tenía. Y el licenciado nos va a hacer el favor de pasarnos el video para aquellos que no lo han visto, que es más que todo es informativo. Licenciado.